Entonces, lo primero es preguntarles qué creen o a qué se refiere o qué se les viene a la mente, a la cabeza. Yo vagamente recuerdo que hace muchos años hice una enseñanza a la comunión de los santos. Me da pena decirlo, pero me da pena decirlo que no me acuerdo tanto. Menos mal le hice primero porque por poco digo, yo creo que yo una vez... Pero me daba pena decirlo. Yo sabía que tenías esa pregunta, ¿no? Entonces fue poquito. Y yo sabía que había estado en esa enseñanza, pero Que yo no lo digo porque la yo leí. oración de toda la iglesia y también con los santos por una intención, ¿no? Ok, digamos que es una parte, tal vez cuando vi el tema pensé lo mismo, pero digamos que pensando únicamente en las personas santas o en los santos como tal, porque la palabra digamos que trata uno inmediatamente de asociarlo y no está mal, pero eso es una partecita de todo pues lo que significa la comunión de los santos. Entonces, lo primero es que la comunión de los santos es la iglesia, ¿sí? Y esa expresión tiene, o a esa expresión más bien, se le asocian dos significados. Uno, la comunión en las cosas santas, y el otro, la comunión entre las personas santas. Y todo eso abarca lo que es la comunión de los santos. Entonces vamos a empezar primero con la comunión de los bienes espirituales, que es lo mismo que la comunión de las cosas santas. Si me ayudan con Hechos 2:42, por favor. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces, a partir de ahí empezamos a mirar que la comunión de los bienes espirituales, digamos que está dividida en 5 aspectos. La primera es la comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia, que recibieron de los apóstoles. Entonces, ese es un tesoro que nos enriquece y más cuando se comparte. Entonces, cuando yo leía eso me acordaba cuando uno tiene como ese primer encuentro con el Señor o ese primer amor, tal vez uno en ese momento lo que quiere uno es como que todo el mundo sintiera lo mismo, tal vez comparte más, cuenta su testimonio, hace muchísimas cosas. Y eso es compartir esa fe, lo que Dios ha hecho en nosotros y no nos podemos quedar con eso. Hay que compartirlo a los demás porque pues finalmente a través de nuestro testimonio de la fe pues podemos alcanzar más almas. Lo que pasa es que bueno, como todo en el proceso con el Señor hay momentos de ese primer amor y hay otros momentos en los que uno tal vez pues no está tan bien. Pero yo creo que todos cuando en algún momento, si lo han hecho, que yo creo que sí han compartido su testimonio, seguramente han visto ese reflejo en alguna persona. Es decir, yo creo que detrás de nosotros por lo menos tenemos a uno que hemos podido como tocar o alcanzar nada más por el hecho de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Entonces, esa se llama la comunión en la fe. El otro aspecto de los bienes espirituales es la comunión de los sacramentos. Entonces el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos no son otra cosa que vínculos sagrados que nos unen a todos y nos ligan a nuestro Señor Jesucristo. Debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos, como lo dije anteriormente, pues esto nos une a Dios. Hay 2 sacramentos que son, no es que sean más importantes, pero digamos que por el bautismo es la puerta por la que los hombres pues entramos a la iglesia, porque somos en ese momento ya hijos de Dios, y pues la Eucaristía es como esa comunión, a ver, la palabra, bueno aquí dice culminación, pero es como plena,
Es esa comunión ya plena con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos la comunión en la fe, la comunión de los sacramentos y la otra es la comunión de los carismas. En la comunión de la iglesia sabemos y ya lo hemos visto que el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles. ¿Para qué? ¿Para qué nos dan los carismas? Para el beneficio de la comunidad. Para edificar la iglesia. Entonces eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:7. Sí, Mary. Primera de Corintios. 12:7. Sí, señor. Y dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Exactamente. Entonces, pues ahí digamos que se reafirma lo que les decía de, pues el Espíritu Santo otorga esas gracias especiales y con eso debemos edificar la iglesia. Dentro de la comunión de las cosas santas también está que todo lo tenían en común. Hechos 4:32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Ok. Esto significa que teniendo claro eso, pues debemos estar dispuestos y diligentes para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Y no podemos olvidar que somos administradores de los bienes del Señor. Y por ello nos va a pedir cuentas. Exactamente. Y el último en relación a la comunión en las cosas santas es la comunión de la caridad. Entonces ahí vamos a ver 3 citas. La primera es Romanos 14:7. Yo lo tengo. 14:7. Dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Correcto. Y ahora otra, primera de Corintios 12:26-27. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y el otro es primera de Corintios 10:24. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Entonces, en relación a la comunión de la caridad, pues debemos tener en cuenta que hasta que el menor de los actos que hagamos con caridad siempre va a tener o va a repercutir en beneficio de todos. Entonces debemos dejar a un lado nuestros egoísmos. Esas son, digamos que las 5 puntos basados en la comunión de las cosas santas. La comunión de la fe, la comunión La de los caridad, sacramentos, el sacramento. los carismas, todo lo tenían en común y la caridad. El otro significado de la comunión de los santos es la comunión entre las personas santas. Entonces es la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. La primera es tener presente los 3 estados de la iglesia. Entonces los 3 estados de la iglesia son los que estamos peregrinando aquí en la tierra, los que se están purificando y los que ya están gozando de la presencia del Señor. Todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Debemos tener claro y tener presente, y eso me tocó también mucho, que dice que la unión de los miembros de la iglesia peregrina, es decir, los que estamos aquí en la tierra, con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, en ningún momento o de ninguna manera se interrumpe. Más aún, por la fe de la iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. Entonces, las oraciones que podemos hacer nosotros
y ya pues también ahora lo vamos a ver por aquellas almas que están en el purgatorio, pues eso, exacto, que necesitan oración, pues les va a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Y también aquellos que ya están gozando de la presencia del Señor interceden por nosotros. Es decir, esa relación en ningún momento se interrumpe. Está presente. Es básica, pero ¿los santos también interceden por los que están en el purgatorio? ¿O solamente por los peregrinos? Que yo sepa, solo la Virgen María. ¿Por los que están en el purgatorio? Que yo Pero sepa, cuando solo la nosotros Virgen María. oramos por las almas del purgatorio, Cuenta. Somos nosotros. Pues Como son circular, los son caminos. pero no en la Pero parte de yo los que santos. sepa, de la Por ellos, iglesia del por cielo, ellos, sí. la iglesia del cielo intercede por nosotros. Ujú. Nosotros intercedemos por Por los los del del purgatorio. El Y los del purgatorio interceden por nosotros. Pero los del purgatorio no interceden por ellos mismos. Porque no se puede. ¿Las almas del purgatorio también interceden por nosotros? Sí. La ejaculatoria, ¿cómo es, amor? Es que mi esposa es muy... Y cuando ellos Escucha la ascienden, oración. y cuando Almas ellos santas, ascienden, te ayudan en almas el pacientes, almas cautivas, rogar a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que el Señor os dé tu gloria. Ujú. ¿Cierto? Eso exactamente. O sea que tenemos No me una olvides. intercesión. Sí. Ahora, ¿por qué tenemos doble intercesión? Porque somos los del nivel más bajo de la iglesia. Porque intercedemos por Nosotros, y perdónenme si la analogía no es buena, pero ojalá entendible. Nosotros somos playa baja. Súper entendible. Playa Bronce. Así Entendido, es. entendido. Súper entendible. Mariana quiere decir algo. ¿Qué, Marianita? María. Este Salve María, divino. Ya ahora va a llegar a esa parte. Ah, El segundo punto en la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra es la intercesión de los santos, que es como lo que primero pensé cuando vi el nombre de la enseñanza. Entonces, los que están en el cielo, pues están, digamos que más íntimamente unidos con Cristo, están en Playa Alta. ¿Sí? Entonces, esa unión es mucho más cercana e íntima, y ellos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Lo que hacen ellos es, por los méritos pues, que adquirieron aquí en la tierra, solicitan fraterna ayuda para que nosotros podamos, digamos que, afrontar de mejor manera nuestras debilidades. Entonces, los santos interceden por nosotros. Y había una frase de Santo Domingo que le dijo pues moribundo a sus frailes, les dijo: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Esa frase para un retiro. Sí, sí, Es- Entre más familia tenga uno allá en el cielo, le puede pedir más intercesión. Aunque no se la pidas, Te van a igual ayudar. ellos lo van a hacer por amor. O sea, entre más familia tenga uno allá arriba. Pues sí, pero no, no, ¿qué? Obvio, no sea, uno no no sea quiere. eso un motivo para... No, obviamente uno no Hay más quiere, palanca. Sí, Pero sí, sí, pero ellos lo hacen por amor. O sea, pero por su gran consanguinidad. sí, claro. sí. Y entonces los que están solitos. Y ahí ¿Pierde? contesta tu pregunta, si te das cuenta, los santos de arriba no oran por las del purgatorio porque si pudieran orar por los del purgatorio no nos pedirían a nosotros. Oración. Claro. Ah, claro. Buen punto, déjame musicar. Faltaría, tenemos los 3 estados de la iglesia, la intercesión de los santos, y falta la comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, desde pues, los primeros tiempos del cristianismo, siempre ha honrado con gran piedad el recuerdo de sus difuntos, y también pues, ofrecía sufragios por ellos. Eso lo podemos ver en 2 de Macabeos 12:45, para que fueran libres de sus pecados. Segunda.
Segunda de Macabeos 12:45. ¿Alguien lo está buscando? Más si consideraba, Orando por el video de Luzmita. más si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que vuelven piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Bien. Entonces, pues la oración que nosotros podemos hacer por ellos, no solamente pues los puede ayudar, sino también hacer eficaz la intercesión que ellos hacen en nuestro favor, pues en el momento que ya están en la presencia del Señor. Y el último punto de la comunión entre la iglesia del cielo y la tierra, pues es la única familia de Dios, que somos todos los que somos hijos de Dios y que nos unimos en torno a su amor, para alabarlo, para bendecirlo y para pues responder a esa vocación que nos ha dado la iglesia, que era lo que tú decías, Moni, de la oración, de reunirnos en torno a él. Digamos que hasta ahí es lo que abarca de alguna u otra forma lo que es como el término comunión de los santos, que significaba esos dos tipos de cosas, la comunión entre las cosas santas y la comunión entre las personas, pero no podemos dejar de lado a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, porque pues ella es el mejor ejemplo de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que María está totalmente unida a su Hijo. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Ese es el primer punto y lo podemos revisar en Juan 19, 26, 27. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ok, entonces después de que Cristo muere y digamos que la labor o todo lo que hace nuestra madre pues no acaba ahí. Antes, por el contrario, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues María fue la que estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones, se reunía con los apóstoles, con algunas mujeres, y pues María en esos momentos pedía oraciones al Espíritu Santo, y así digamos que de alguna u otra forma pues empieza otra etapa en relación a la comunión de ella con su Hijo. También en la Asunción, pues María se encuentra unida totalmente a su Hijo, y en el momento de la Asunción, pues María, digamos que se consolida de alguna u otra forma como madre de la Iglesia. No debemos olvidar que la Virgen María para la Iglesia es el modelo de fe y de caridad, de obediencia. Su fe, su esperanza y su ardiente amor nos ayuda digamos que a actuar o ¿cómo lo diría? A ser los hijos que Dios quiere que seamos, ¿sí? Con su ejemplo. Ella es un ejemplo para nosotros, y por esa razón pues siempre está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Tal vez lo que debemos tener presente es que esa maternidad de María nunca termina, sino siempre está ahí presente, nunca abandonó esa misión salvadora que tiene, y adicionalmente su intercesión pues nos ayuda también para la salvación, básicamente.
Podemos mirar Lucas 1:48. Que va un poco asociado a lo que ya dije. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, como hijos de Dios, pues nosotros veneramos a la Santísima Virgen, a la cual pues se le ha dado el nombre de Madre de Dios, y a través de su intercesión y su protección, pues nosotros como fieles nos acogemos a su amor y le suplicamos pues para que nos libre de todo peligro y nos ayude con todas nuestras necesidades. Una pregunta, ¿hay otra iglesia que venera a la Virgen María? Que yo sepa, como credo, sé que hay honra en el islamismo. Sé que los islamistas honran al Hijo, a la Madre y a San Miguel Arcángel. En las iglesias históricas, la ortodoxa, la anglosajona, la episcopal y la presbiteriana. La anglicana, ¿no? Sí, Me parece metamos que que sí. la anglicana sí, si Ujú. metamos a la anglicana me doy cuenta. Los mormones, Sí. ¿no? Dime. Los mormones. No sé. Para nada. No, es No que sé yo que pregunto no. porque... ¿Los mormones? No, pregunto porque es que yo sé unos años atrás, en una iglesia mormón, vi el pesebre, pues... Por eso lo No. asocié, pensé que de pronto podría... Perdón. Los mormones son una secta. Pues... No sé. Continúa. Pero tienen unos templos muy bonitos. Sí, es cierto. Tienen unos templos muy bonitos. Y bueno, ya pues, la chica está bien cortita. Pues para terminar, recordar entonces que la comunión de los santos es la comunión de las cosas santas, la comunión entre las personas santas y diría yo que de la mano de María. Bueno, muchas gracias.